En este audio voy a intentar hacer una lectura de algunos párrafos que son importantes del texto que tenemos que trabajar, que es la interpretación de los sueños. Es un texto de 1900. Lo primero que va a plantear Freud es que en el sueño hay un trabajo, hay un contenido manifiesto, que es el pensamiento del sueño, y un contenido latente, que es la pictografía, es decir, esas imágenes que se nos presentan como un rebus o un acertijo. Ahí dice dos lenguajes o dos figuraciones o dos modos de expresión. Uno es propio del inconsciente, que tiene sus reglas. Esas reglas se llaman del proceso primario. En el proceso primario lo que encontramos es que no se respeta la racionalidad de la lógica propia de la conciencia. Hay dos leyes que rigen este propio modo que tiene de actuar el inconsciente, que es la condensación y el desplazamiento. En la condensación lo que nosotros vamos a tener es una concentración de imágenes o representaciones que van a quedar todas englobadas en una representación que se configura como si fuese un rompecabezas, es decir, hay que asociar, después hay que desarmar e interpretar esa representación final que queda como resultado de ese trabajo que hace el inconsciente. Ustedes van a encontrar a lo largo del texto muchos sueños a modo de ejemplo y cómo él va interpretando cada uno de esos sueños haciendo cadena de pensamientos. El desplazamiento es otro modo u otra ley, también llamada descentramiento, que es la forma que tiene de trabajar el inconsciente. Entonces tenemos condensación y desplazamiento. En este desplazamiento o en este descentramiento, o también llamado transferencia, lo que vemos es que una representación va a ser representada en otra, ¿sí? Lo que puede estar cambiado ahí o desplazado es la carga energética o en bloque una imagen o una palabra o un conjunto de palabras. Estos dos modos de actuar propio del inconsciente o leyes, desplazamiento y condensación, actúan en conjunto, se las separa por una cuestión didáctica, pero nosotros vemos que el inconsciente trabaja condensando y desplazando las dos al mismo tiempo. La puesta en marcha de estos dos modos de trabajo va a dar lo que se llama la configuración del sueño. ¿De dónde toma sus elementos el sueño? Bueno, de los restos diurnos, de los puntos de fijación en lo que es la sexualidad infantil, en las propias sensaciones y percepciones del cuerpo. Tenemos, digamos, orígenes varios. ¿Cómo se establecen esos modos, dice, de figurar o de figurabilidad o conexiones que hacen? Pueden ser relaciones causales. Tenemos, por ejemplo, el inicio de un sueño, después lo que sería casi como un relato, una parte de desarrollo del sueño y algo final, como si fuese, dice él, una pintura que se va dibujando. Puede haber por oposición o por contradicción, siempre y cuando lo pensemos desde el lado racional, porque en el inconsciente no hay contradicción, o la contradicción podríamos decir que está suspendida. Entonces algo puede ser o no ser. Puede ser una relación de semejanza, de concordancia o de comunidad. Y también en general son formaciones más bien mixtas. Puede haber una inversión de la temporalidad o de la espacialidad. Uno puede soñar algo que ocurrió en el pasado como si fuese presente y también tener una mirada prospectiva. Ahí van a encontrar varias definiciones de sueño, ¿no? Como la vía regia de acceso al inconsciente, el cumplimiento de un deseo. Y como les dije antes, varios ejemplos ahí como para todos estos conceptos ponerlos a trabajar y pensarlos. Hasta acá sería, digamos, este primer apartado. En el punto C, acerca del cumplimiento del deseo, que lo vamos a encontrar en la página 543, ¿está bien? Se nos presenta el sueño como un cumplimiento del deseo.
deseos, ¿de qué tipo de deseo estamos hablando? De un deseo que es reconocible para el sujeto, ¿m? Y un deseo irreconocible porque fue censurado por el mecanismo de la represión. Siempre este deseo, dice Freud, tiene una naturaleza que es del orden infantil y proviene por lo menos de 3 fuentes. Es decir, ese deseo pudo haberse excitado durante el día y al no obtener satisfacción por las causas y condiciones exteriores, porque no se pudo hacer, quedó como un deseo admitido pero no tramitado. La otra fuente pudo emerger durante el día, pero fue desestimado, sofocado, no se pudo concretar. Y el tercero puede carecer de relación con la vida diurna y solo aparece por la noche. Hay un cuarto deseo que puede ser provocado, estimulado por las sensaciones propias del cuerpo, más bien de orden fisiológico, como puede ser la sed o el hambre. El deseo consciente solo va a devenir como excitador de un sueño si logra despertar otro deseo paralelo inconsciente mediante el cual entre ellos se complementan mancomunadamente y se van reforzando, ¿sí? Las mociones del deseo que restan, digamos, en la vida de conciencia de vigilia, él les va a asignar un papel secundario en la formación del sueño. Los pensamientos, ¿no?, se continúan mientras dormimos. Estos que nosotros veníamos diciendo, estos pensamientos que nos invaden durante el día y que no llegan hasta un fin, que quedan como a medio camino. Algunos, dice él, desfallecimientos de las metas, es decir, aquellos que no pudimos terminar de tramitar ni de solucionar. Podría ser, por ejemplo, un problema por resolver, aquellos que fueron rechazados durante el día por impedimentos varios, ¿sí? Aquellos que los trabajamos en el preconsciente, pero como tenemos un límite de la memoria o de la capacidad de atención, pasaron al plano de la inconsciencia, y algunas impresiones también que parece como que nos resultaron indiferentes, no las registramos, pero quedaron igualmente grabadas en el inconsciente y van a resurgir en el trabajo del sueño, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando viajamos en colectivo, si uno pudiese hacer ahí un recorrido de todas las cosas que fueron pasando, vimos a alguna persona, nos llamó la atención o no, pero no nos detuvimos en ese detalle y en el sueño después aparece quizás esa persona o ese detalle que nosotros desestimamos durante la vigilia. Bueno, así como se forma el sueño, ese es el modelo, ¿sí?, que va a tomar Freud para pensar los otros elementos por los cuales se expresa el inconsciente. Como habíamos dicho, lapsus, actos fallidos, los síntomas sobre todo, olvidos y chistes, podríamos pensar también. Hay muchas formas en que el inconsciente se expresa. Con respecto al apartado sobre la psicología de los procesos oníricos, el punto B, la regresión, que lo van a encontrar en la página 527, ahí volvemos a la definición de sueño como acto psíquico de pleno derecho. La fuerza impulsora del sueño es el deseo por cumplir, aparece ahí como irreconocible por medio de la acción de la censura psíquica. Dice que no se piensa al modo del pensamiento consciente, sino que se muda en imágenes, ¿no? Estas imágenes sensibles porque se nos presentan como muy veraces o de mucha vivencia. El escenario de los sueños es otro de la vida de las representaciones de la vigilia, ¿sí? Por eso acontece en el acto de dormir. Respecto a lo que podríamos pensar como dónde transcurren los sueños, sabemos que es en la instancia inconsciente, pero no tiene una localización anatómica. Freud ahí hace una metáfora del aparato psíquico como si fuese un microscopio, un aparato fotográfico o un telescopio. Es un instrumento compuesto por diferentes elementos, instancias, la llama él, o sistema, ¿sí?, que tienen un propio orden temporal y espacial y se dirigen hacia el interior y hacia el exterior también, ¿no? Porque tienen una comunicación constante. Dijimos antes de dónde toma el sueño sus elementos de la vida o de los restos diurnos, digamos, de la vida de vigilia, eso que ha decantado, que ha sedimentado. Ustedes van a encontrar un primer gráfico de Freud que se lo conoce como el esquema del peine. Es la primera aproximación gráfica
tangible que hace Freud en un intento de explicar el aparato psíquico. Van a ver que hay en un extremo una letra P, ¿sí? Que es el polo perceptivo, el extremo sensorial. Ustedes ya conocen la definición de percepción, la vista en Psicología General 1. Hay una flecha en donde indica, ¿sí?, que ahí hay una conexión con el exterior y se dirige al polo motor. Ese polo motor sería una conducta que se desprende a partir de una percepción o de un sentido de un estímulo. En el medio van a ver ahí como unas barras, como si fuese un código de barra. SMN quiere decir mnémico. Mnémico es memoria y son huellas mnémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ingresa por el polo perceptivo en estado de conciencia va dejando en nosotros una huella mnémica, es decir, una memoria. Ese flujo se llama progrediente y es el que ocurre en la vigilia. O sea, a partir de un estímulo se genera una respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos durmiendo, el polo motor, es decir, donde está la M, eso está inhibido. La motricidad está inhibida en el acto de dormir. Entonces, si yo tengo una percepción, la voy a querer cumplir, y como tengo el polo motor inhibido, se traduce en un flujo regrediente. ¿Qué quiere decir regrediente? Que vamos a investir libidinalmente, energéticamente, esas representaciones, y ahí se va a figurar como un sueño. Por ejemplo, supóngase que tengo hambre, si estoy en la vida de vigilia, eso tiene un flujo progrediente, voy a la heladera, agarro algo y como. Ahora bien, si tengo hambre, porque ya dijimos que el aparato sensorial sigue funcionando aún en estado de sueño, como la motricidad está inhibida, entonces yo voy a soñar que como algo, ¿se entiende? Voy a ir a mis huellas mnémicas, seguramente buscando algo que me guste comer, que me cause satisfacción, y el sueño que se produce ahí es viéndome a mí misma comiendo algo, ¿sí? Estas percepciones están enlazadas entre sí en la memoria, a eso se lo llama asociación, que va después dar lugar a lo que es la asociación libre. ¿Cómo se relacionan esas huellas mnémicas entre sí? Bueno, por relación, por ejemplo, de semejanza, simultaneidad, proximidad. No voy a imaginarme comiendo cualquier cosa, sino algo que me guste, ¿sí? El polo perceptivo, lo que llamamos la percepción o la conciencia, tiene una memoria limitada. Entonces el resto va a ir al espacio o la instancia inconsciente. Para explicar un sueño se necesitan por lo menos dos instancias psíquicas. La instancia inconsciente, que es la que produce el sueño y le da un envión, dice Freud, y la instancia criticadora o conciencia, que es el extremo motor, ¿sí? En el momento del sueño hay una disminución de la censura entre los dos sistemas, inconsciente y preconsciente, y eso permite que algunos deseos que en la vigilia no los podemos cumplir, en el sueño estén totalmente permitidos. Baja ahí un poco entonces la instancia criticadora, moral o ética.